de tener el examen correspondiente. El examen correspondiente lo vamos a tener el día sábado, por favor. ¿Les parece que hay una instrucción del Consejo Universitario que se hagan presenciales? Así que voy a solicitar nomás para el día sábado, voy a solicitar aula para 100 personas a las 11:15, por favor. En la universidad nos vamos a ver, ¿ya? Todo el mundo, por favor, el día sábado con todo lo correspondiente a elementos de bioseguridad. Entre ellos, por favor, alguito para ponerse alcohol en las manos. Tienes que tener mascarilla, por favor, y barbijo, por lo menos barbijo. Si no vas a tener mascarilla, por lo menos barbijo, por favor. Y su alcoholcito para poder desinfectar, ¿ya? Ya que no hay lavado de manos. Bien, vamos a ver entonces una parte que se llama verificación de resultados. Nosotros como ingenieros sanitarios no somos los encargados de hacer el laboratorio, para eso hay técnicos de laboratorio. Los técnicos de laboratorio están todo el día haciendo estas cosas y no vas a pretender hacerlo mejor que un técnico de laboratorio, pero sí lo que puedes hacer es revisar si los resultados que te están reportando son buenos, malos o regulares. Y el principal método de poder ver esa cosa es el balance anión-catión. En el balance anión-catión, todos los elementos tienen carga, ya sea positiva o negativa, y ya sea se llaman cationes o aniones. Entonces, tenemos que ver cuánto es equivalente gramo o su miliequivalente, ¿no es cierto? Y la diferencia de aniones con los cationes multiplicado por 100 debe ser menor al 5%. Si esto no es así, algo está mal. Pero aún así, cuando algunos resultados te dan menos al 5%, necesitamos nosotros hacer algunas verificaciones de otro tipo, porque es posible que el laboratorista esté queriendo cocinar resultados. Y entonces tenemos que ver entonces si los resultados del balance en el cation están de acuerdo o son acordes a los demás análisis que tengo. Para ello necesito el miliequivalente por litro y es el número de carga sobre el peso atómico multiplicado por la concentración. Este es el equivalente gramo y si lo multiplico por la concentración voy a tener el miliequivalentes por litro. Así, por ejemplo, el cloro tiene 35.45, su peso atómico, su número de carga es 1 porque tiene aquí un hito negativo. Entonces, su factor para convertir a miliequivalente por litro es 1 sobre 35 y su concentración va a ser, en miliequivalentes por litro va a ser la concentración que te dé por 0.0282. El calcio, por ejemplo, este tiene dos valencias positivas. Su peso atómico es 40, su número de carga es 2, entonces 2 sobre 40 será el factor que te permita convertir la concentración a miliequivalente por litro. Y están todos los iones que son más comunes. Estos iones comunes son los que normalmente el laboratorio de agua te verifica: sodio, calcio, magnesio, potasio, carbonatos, bicarbonatos, cloro, sulfatos, nitratos. Faltan aquí los nitritos NO2. Y creo que los nitratos son con doble y los NO2 con 1. ¿Ya? Si nosotros hacemos lo mismo que estamos haciendo aquí, vamos a acabar con una tablita así. Para todos los elementos, ¿no es cierto? Me van a dar esta tablita así, que me pueda convertir de miliequivalentes por litro a miligramos por litro y de miligramos por litro a miliequivalentes por litro, que sería el inverso, obviamente, ¿no es cierto? Entonces, vean ustedes, esto es. En la práctica, entonces, hay pequeñas diferencias. Inevitables entre las aniones cationes. ¿Por qué? Porque hay diferencias en el método del laboratorio, en cómo lees. Hay lectura de hombre, hay lectura humana. Hay error también que son derivados de los instrumentos y de la capacidad
o exactitud que el instrumento que tú estás empleando pueda expresar, ¿no es cierto? Entonces, siempre van a haber pequeñas diferencias. Si hay el ion cation me sale igualito, voy a sospechar. No puede salir igualito. Hay pequeñas, por ejemplo, en este caso, suma de cationes 1140, suma de anions 1240, de cationes hay una pequeña diferencia, ¿no es cierto? Así se van a expresar las diferencias, muchachos. Entonces, la diferencia voy a sacar en valor absoluto. Ya 4.6 en valor absoluto es menor a 5% y entonces yo diría que este resultado, cuya sumatoria de anions me da 1140 y sumatoria de cationes 1250, cumple. Es decir, está de acuerdo a la tecnología y a la verificación que yo puedo hacer acerca de los resultados. Pero es posible que por ahí me haya cocinado algo el hombre, ¿no es cierto? Y entonces tengo que hacer otras verificaciones. La conductividad es debida a los sólidos, no hay otra, y es la capacidad que tiene un líquido de transmitir la corriente eléctrica, ¿no es cierto? Esa es la conductividad, su propio nombre lo indica como conductividad, ¿no es cierto? Entonces, si no hay sólidos, el agua no conduce, pues, ¿no es cierto? Si el agua es tridestilada, por más que le pongas 2 electrodos, no va a conducir la electricidad. Necesita sales. Si hace agua tridestilada, tú le echas cloruro de sodio, que es una sal, suficiente cantidad, ya la conviertes en, ¿no es cierto?, en un agua que puede tener la particularidad de conducir el agua, y eso se le llama conductividad. Entonces, si los sólidos están muy relacionados a la conductividad, pero a 105 grados centígrados, yo podría verificar entonces que esta conductividad tiene que estar entre el 55 al 70%, los sólidos disueltos totales, entre el 55 al 70% de la conductividad. Más allá o más aquí, sospechen. Si es mucho más allá, mucho más aquí, anda, eso los rechazas. ¿No es cierto? Entonces, normalmente entre 55% a 70% de la conductividad. Y eso es debido a que obviamente los sólidos hacen que el agua sea conductiva. Esa es la verificación 2. La verificación 3 nuevamente tiene que ver con la conductividad versus el total de aniones o el total de cationes. Por supuesto que son derivados de las sales, ¿no es cierto? O de algunos compuestos químicos. Y todos ellos o son aniones o son cationes. O tienen valencia positiva o tienen valencia negativa. Entonces, hay que ver que eso esté en balance. Pero entonces la conductividad dividido entre 100 va a estar entre el 95 al 105% de los aniones o el 95 a 105% de los cationes. ¿Ya? Eso es lo que vamos a verificar. Y finalmente, la verificación 4. La verificación 4 tiene que ver con los sólidos disueltos totales y los sólidos disueltos teóricos a 105, pero estos son los de laboratorio y los teóricos, los teóricos versus los de laboratorio que se hacen a 105 grados centígrados. Cuando te reporta entonces el laboratorio, tiene que además reportarte la temperatura a la cual han sido desecadas y eso es normalmente 105 grados centígrados. ¿Ya? Entonces, aquí hay siempre una variación, ¿no es cierto? Podría ser que aquí haya una pequeña variación y hay que ver que esta es una verificación de segundo orden. El teórico, la teoría dice que debo tener el total de iones en miligramos por litro. Esto ya no es en miliequivalentes por litro, sino más bien es en miligramos por litro, menos los bicarbonatos, también en miligramos por litro, multiplicados por 0,5. Entonces, es el total de iones menos la mitad de los bicarbonatos, pero todo expresado en miliequivalentes por litro. Sodio y potasio necesitan
maquinaria y técnico especializado. Entonces siempre hay que sospechar de eso, ¿no es cierto? Necesita una verificación. Hay algunos laboratorios que no pueden hacer esto porque les falta equipo. Y a veces me la quieren charlar, ¿no es cierto? Entonces, no puede ser. No te la van a charlar porque ya sabes tú cómo está, ¿no es cierto? Siempre se debe confiar en los resultados del sulfato. Es inexacto, a menos que el personal esté bien capacitado. Obviamente los del CASA son super capos, no hay que desconfiar de ellos. Pero a veces al mejor cazador se le va la liebre, ¿no? Considerar que es parcial cuando no puede ser verificado y dudar resultado cuando los métodos no son indicados. Cuando el laboratorio del CASA te reporta resultados, estos resultados que te está reportando el CASA normalmente los hacen con la indicación de qué método están empleando. Veamos si tengo alguno por ahí, algún reporte. Un segundito. A ver. Un segundito, por favor. Todos los proyectos deberían incluirte, ¿no es cierto?, cómo reporta el CASA. Bueno, voy a mostrarles seguramente algún resultado, se los voy a subir de los que tengo yo para el CASA, ¿no es cierto? Aquí no tengo. Para que vean que los resultados siempre, de los siempre, tienen que verificar, tienen que decirte qué método están utilizando. Puede ser método colorimétrico, gravimétrico, espectrofotométrico. Hay muchos métodos, por favor, o por titulación. Entonces, tienen que reportarte para que tú sepas cómo han hecho el laboratorio. Por ejemplo, voy a verificar los resultados en el ejemplo. Esto es de la adscripción, por favor, de la antigua adscripción, que tiene los carbonatos, bicarbonatos, los cloruros, sulfatos, nitritos, sodio, potasio, calcio y magnesio, con sus respectivas valencias. Y lo que me reporta el laboratorio, que normalmente el laboratorio te reporta en miligramos por litro. Algunas veces van a ver que se reporta también en ppm, que es partes por millón, pero ppm, estrictamente hablando, es para el agua potable nada más. ¿No es cierto? Entonces, cuando tienes compuestos es mejor decir miligramos por litro, siempre es mejor decir. Pero no es raro encontrar esto que diga ppm parte por millón. Los sodios disueltos totales a 105 son 844 y la conductividad en microsiemens por centímetro son 120 o micromol también. ¿No es cierto? Entonces, lo primero que voy a hacer es llevar de miligramos por litro a miliequivalentes por litro. Voy a sumar los iones cationes. Tengo entonces carbonatos, los listo todos. Los negativos son aniones, los positivos son cationes. Tengo 13. ¿No es cierto? 13. Y voy a ir a mi tablita, esa que yo ya he hecho. ¿No es cierto? Para el calcio, creo que es para el potasio, ¿era, no? No está el potasio. No era para el potasio. Para los carbonatos, 13. Los carbonatos, aquí. Carbonatos. ¿No es cierto? Lo tengo que multiplicar por 0.033333 para que me dé este resultado. Entonces, 13, hagan la multiplicación, por favor. Sí, ¿qué sale eso? 0.43392. Efectivamente, acabo de hacer en mi máquina, también es eso. Entonces, cada uno de estos miligramos por litro lo van a multiplicar entonces por el factorcito, este factor. ¿Qué te permite hacer? Creo que al revés, miligramos por litro a mil equivalentes por litro. Está al revés esto, ¿no?
Entonces, te dan los miligramos por litro, lo multipliques por este factor y te va a dar el resultado. Entonces, el próximo resultado es bicarbonato. 611 tengo de bicarbonatos. Los voy a multiplicar los 611 de bicarbonatos. ¿Dónde están los bicarbonatos? Aquí, por 0.01639. Aquí. Sí, ese es el resultado. ¿Está bien? Sí. Sí, ese es el Ya, resultado. gracias. Y así voy a ir haciendo. Si no tengo, si no tienen la tablita, tienen que agarrar, tienen que venir al examen con su tabla periódica de los elementos, porque este valorcito que les he dicho, el factor de conversión, eso lo tienen que sacar ustedes. Entonces aquí hidrógeno 1, carbono 16, oxígeno 16, carbono 32, valencia 1, suman. Aquí tienes 3 oxígenos, pero no es cierto. Suman y vas a ver cuánto es. Haremos eso del bicarbonato. A ver, ¿cuánto es el hidrógeno? 1. Del carbono, ¿cuánto es? Vean su tabla periódica de los elementos. 12, ingeniero. 12. Y del oxígeno. 16. 3, pero tienes 3 oxígenos. 16, ¿no es cierto? Y tienes que sumar todo y después decirle 1 sobre X. Tu factor sería 0.01639. Veamos si de los bicarbonatos es eso. Es 0.01639. ¿No es cierto? Es 1 sobre esa sumatoria que ustedes acaban de encontrar. Entonces, prácticamente no se necesita la tablita. Lo que se necesita es saber, ¿no es cierto?, cuánto vale sodio, potasio, calcio, magnesio, todo con mi tabla periódica de los elementos para sacar entonces lo que es el mili equivalente por litro. Muy bien, esa es una de las cosas. Voy a sumar todos los aniones, voy a sumar todos los cationes, está muy cerquita, por lo tanto, esto seguramente va a cumplir. Entonces, aniones, cationes en valor absoluto es 0.4%, que es menor a 0.5. Entonces, a 5, perdón, por ciento cumple. Entonces, aquí estoy multiplicando por 100 para precisamente sacarle este porcentajito. La verificación 2, entre 55 al 70%. Los sólidos disueltos totales son 844. ¿No es cierto? Aquí están los 844. ¿No es cierto? Y la conductividad es 1200. 1200. 1200 lo multiplico por 0,55, da 660. 1200 lo multiplico por 0,70, da 840. Entre los dos tienen que estar. Entonces tendría que este valor 844 tendría que estar en medio. Ese valor tendría que estar en medio, aquí en medio de esos dos valores. No hay duda que tiene que estar en medio. Pero se ha pasado un poquito, 844. Pero, como les he dicho, esto no es ser más papista que el Papa. Puede pasar, porque el balance estaba bien. La verificación 3, tengo que dividir esto entre 100 y esto entre 100. Y tengo que comparar si esto entre 100 está en el 95 y 105, ¿no es cierto? De los, aquí está. ¿Dónde está? Aquí. Aquí. 95 y 105% de iones o cationes. 1200 sobre 100 es 12 y este está en 12.270. 1200, no se olviden, es la conductividad. Entre 100 es 12, ¿no es cierto? Y del 95 al 105 está en 12.27, está cumple. Entonces es un rango que va desde el 95 al 105%. Y eso va a cumplir.
¿De acuerdo? En un caso es 12.217, en el otro caso el resultado es 12.216. ¿Ya? Entonces cumple esos dos. Y la verificación 4, que son los sólidos los sólidos teóricos, disueltos teóricos. Pero esta vez en miligramos por litro. Tengo que encontrar entonces los bicarbonatos y sacarse la mitad y el número total de iones en miligramos por litro. Entonces voy acá. El número total de iones lo sumo aquí y es 977. Ese número total de iones es 977. Y los bicarbonatos, ¿dónde están los bicarbonatos? Aquí son 611. Entonces, muchachos, tengo que sacarles la mitad de esto. La mitad de 600 son 305, 977 menos 305. Eso es lo que estoy comparando aquí en la última comparación, ¿no es cierto? El total de iones menos la mitad de los bicarbonatos. La mitad, 162 eran los bicarbonatos y el total de iones en miligramos por litro es 274. Me imagino que es así. Ese 274 tiene que cumplir entonces con este. Aquí está, 274. Y la mitad de los bicarbonatos. Les resto entonces es 193. Y ellos tienen que estar en 90 a 110% de 280, que es el sólido, los sólidos teóricos, ¿no es cierto? Entonces, esto hay que sacar 90% cuánto es, y hay que sacar 110% cuánto es, ¿ya? Entonces, para poder verificar la verificación esta. Perdón, aquí la teórica. Ingeniero, una consulta. Cuando nos pide entre el 95 y el 105%, en todos esos rangos que nos pide analizar, sacamos el rango de lo que es y Del utilizamos la analítico, media. aquí está, por eso se lo estoy poniendo. Del analítico. Entonces van a ir, ¿cuánto vale el análisis? Entonces, tú tienes que ver el analítico. Vamos a ver aquí en detalle, ¿ya? El análisis para los sólidos disueltos es no sé si es 844 es del analítico, en miligramos por litro, el total de iones y el bicarbonato en miligramos por litro, bicarbonatos. Bicarbonatos en miligramos por litro es 611. El total de iones es 977. Entonces voy a sacar, en un caso voy a sacar el cachito, a ver. Un segundito, por favor. Ya. Bien. Aquí vamos a hacer un Jamboard. Ya. Entonces, aquí vamos a hacer un Jamboard. Ya. Vamos a quitar este. Aceptamos. Y vamos a hacer uno nuevo. Ahí bien. Entonces, así. Me dice el análisis que el total de iones, aquí, el total de iones es igual a 977 miligramos por litro. Los bicarbonatos, los bicarbonatos son 611.
Entonces, muy bien. La verificación que voy a hacer en ese análisis dice que tienes que quedar entre el 90% al 110% del analítico, de los sólidos disueltos analíticos. El sólido, 90% de sólido disuelto analítico, aquí me han faltado los sólidos disueltos, ahorita los voy a poner, los sólidos disueltos del ejercicio decían que 844. Entonces, sólidos disueltos totales igual 844 miligramos por litro. Siempre viene expresado en miligramos por litro. Entonces, 90% de 844 entre 0.9 por, eso es 759.6 miligramos por litro. 110%, 1.1 entre 844 por, eso es 928.4. Ya tengo el rango. Ya tengo el rango. Ahora voy a hacer el cómputo de la prueba. El cómputo de la prueba dice que la sumatoria de iones es igual a 977 y el 50% de los bicarbonatos es 611 entre 2. Y eso es 305.5. Tengo entonces el total de iones. Y la prueba dice que el sólido disuelto, sólidos disueltos teóricos, es igual entonces a 977 menos 305.5. Y eso es igual a 671.5. ¿Está bien eso? Enter 305.5. Es 671.5. Este valor tiene que caer en medio. Aquí, en medio. Ese valor tiene que caer en medio. Ese valor tendría que ser aquí, entonces, 671.5. Tendría que caer en medio, lo cual no hace. Por eso digo, eso no cumple. Ese criterio no cumple. Pero como les he dicho, entre la teoría y la práctica, la única verdad es que siempre hay diferencias. Entonces, cuando este falla, un poco más o menos que podríamos pasar. Que los demás fallen es medio grave, complicado, ¿ya? Entonces, tendríamos que decir que se rehagan los laboratorios en el parámetro que yo creo que está fallando, ¿ya? Entonces, de esa manera se van a controlar entonces los laboratorios y sus verificaciones. Son 4 verificaciones, uno es el balance, el otro es sólidos disueltos totales, ¿no es cierto?, versus conductividad, el otro es conductividad versus la mitad de los iones o los cationes, y este último son los sólidos disueltos teóricos versus los analíticos. Son entonces 4 opciones que voy a tener para poder comprobar si mis resultados están bien, los que me ha puesto el laboratorio. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, buenas tardes. Hola.
Quisiera saber qué representa que no esté dentro de ese intervalo del 90% y 110%. Ah, tus sólidos disueltos analíticos pueden estar mal. Es posible que no hayas pesado bien, o finalmente, la mayor parte de las veces es que el laboratorio no te hace a 105 grados centígrados. Esto es para cuando se hace a 105 grados centígrados. Si no lo ha hecho, entonces es posible que tenga algún error. El otro fuente de errores es de que tú tienes que llevar a pesar, ¿no es cierto? Una vez que has desecado, has pesado, o no lo has desecado, no lo has puesto a un desecador, ¿no es cierto? Después de que has puesto en un horno los sólidos y se ha evaporado todo el agua, después pones a un desecador. De repente no has pasado esa etapa del desecador y directamente lo has ido a pesar. Y entonces eso también tiene una influencia. O de repente lo has dejado al aire, después de que has vaporizado todo, lo has dejado tu muestra al aire libre y ha empezado a tomar humedad del aire. Entonces son esas las causas por las cuales puede que el resultado analítico no esté bien. Lo único que te está diciendo es que teóricamente tus sólidos disueltos totales deberían estar en este rango. Eso te está diciendo. Y es que no hay de otro lado de dónde sacar. Ahora bien, la detección de los bicarbonatos se hace con titulación. Y si te pasas una gotita en la titulación, y ya estás. Entonces pierde, digamos, del color púrpura al blanco, va. Y una gotita de más le has puesto y ya está. O una gotita de menos y tu ojo de tigre dice que tu muestra sea decolorado, de repente no. Entonces, por eso sé que se hacen varias verificaciones, ¿ya? Y debes utilizar criterios de ingeniero para poder aceptar o no los resultados. Pero lo principal siempre es el balance iónico, siempre, lo principal. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta más? Ingeniero, ¿cuánto cobra el TASA por estos laboratorios? Sas. No sé cuánto cobrará, sinceramente. Antes tenía yo los costos, pero ahora no creo tener los costos. A ver. Ahí puedes ver cuántos son los costos. ¿Ya? Ya, gracias, Inge. Bueno, chicos, si no hay nada más, nos vemos mañana. Mañana clase normal, por favor. El sábado es el examen. ¿Ya? ¿El sábado del examen va a ser presencial o va a ser virtual? El consejo ha dicho presencial. Ok, está bien. El consejo universitario ha dicho. Esta vez ya no lo voy a esquivar. ¿Ya? Está bien, ingeniero. Gracias. Ok, Hasta luego. listo. Chao. Sí, Gisela. Respecto a la materia de planta de tratamiento, aún no se sabe de la designación de un docente. Es que mañana, si no me equivoco, se abre el sistema y no sé, esa parte quería tener clara. Por favor, A mí no me han dicho nada, sinceramente nada. No tengo ni la más remota idea cómo está. Pero ustedes tienen consejeros en consejero civil, pues tienen sus consejeros estudiantes. Pregunten a ellos. ¿No? Y a mí no me han dicho absolutamente nada. gracias. Ok, listo.